Bueno, parte con dos tablitas. Yo les había comentado, ¿cierto? Que en la norma, la NSH, la 4, la 2003, aparecen dos tablitas en el capítulo 11 que tiene que ver con iluminación. Esta tablita, la 11.24, tiene que ver con locales comerciales e industriales. Aquí aparece lo que es el tipo de local y esta sería la iluminancia mínima en lux, mínima. Por ejemplo, tenemos los bancos, bodegas, auditorios, biblioteca. Biblioteca 400 lux. Lo que tiene que ver con cocinas, restaurantes, casinos, 300 lux. Comedores, 150 lux. Por lo tanto, esta tablita nos es bastante útil en el momento de poder necesitar ejercer o desarrollar un proyecto. Esta tablita es bueno que la tengan a mano para la prueba, las dos en realidad, las dos tablitas, la 11.24 y la 11.25, porque de acá hay que sacar los lux mínimos que necesitan ustedes para efectuar el proyecto, ¿ya? Un trabajito. Los pasillos, por ejemplo, no se necesita mucha iluminación. Subestaciones, salas de venta, 300 lux, por ejemplo, talleres, reparaciones, 200 lux. Industrias de vestuarios, 100 lux. Y aquí tenemos lo que tiene que ver con los locales educacionales y asistenciales. Por ejemplo, gimnasios, 200 lux, oficinas, 400 lux. Lo que son las salas de clase, está dividido por párvulos, educación básica, educación media, superior, 300 lux, la educación superior. Salas de dibujo, 600 lux. Salas de espera, 150 lux. ¿Se fijan? Son bastante útiles estas dos tablitas, ¿cierto? Que se las incluí dentro de lo que es la materia. Como les dije, estas tablas pertenecen a la norma, la NSH, la 4/2003. Sigamos viendo. Bueno, veamos entonces cuáles son algunos principios importantes para lo que es el cálculo del método de los lúmenes. Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño diagrama que considera lo que es el flujo de la lámpara o de la luminaria, ¿cierto? Y hay un flujo útil, un flujo útil. Y hay, obviamente, algunas pérdidas que tenemos acá, pérdidas por el flujo luminoso, pérdida de reflexión de los reflectores, y esto se le llama factor de mantenimiento. Factor de mantenimiento. Y esto es lo mismo que ocupábamos en el método anterior, que era el coeficiente de utilización, ¿cierto? Que tiene que ver con las características del recinto, tiene que ver con la reflexión de las paredes, el techo, las dimensiones del local. Por lo tanto, aquí tenemos factor de mantenimiento, que en este caso es la modificación del LLF. ¿Se acuerdan del LLF que ocupábamos en el método de las cavidades zonales? Acá se ocupa lo que es factor de mantenimiento, que tiene que ver con el tipo de recinto, si es sucio, si es muy limpio. Por lo tanto, aquí ya hay algunas fórmulas, ¿cierto? Que el flujo útil sería igual al flujo de la lámpara, ¿cierto? Por el factor de mantenimiento por el coeficiente de utilización. Acordémonos que este se saca de las tablitas que ya aprendimos en la clase anterior, de la mañana, más temprano. Por lo tanto, el flujo de las lámparas vendría a ser el flujo del plano de trabajo partido por el factor de mantenimiento ya por el coeficiente. Bueno, método CIE, que también se le llama el método de los lúmenes, ¿cierto? Dice que sigue la misma lógica que el método de las cavidades zonales. Dice, es decir, se debe compensar el flujo luminoso perdido por diferentes motivos. Dice, y tiene su propio desarrollo para determinar el coeficiente de utilización, y en vez de calcular el factor de pérdida de la luz, el LLF que veíamos hace un rato, se calcula lo que es el factor de mantenimiento. En realidad se obtiene a partir de una tabla. Por lo tanto, veíamos el flujo total
sería la iluminancia, ya, por el área, dividido, ¿cierto?, por el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento, donde phi sub t es el flujo luminoso total necesario en lúmenes, E, ¿cierto?, es la iluminancia, el lux, A es el área del local, el largo por el ancho, tenemos el coeficiente de utilización y el factor de mantenimiento. Por lo tanto, el número de luminarias, ¿cierto?, sería el flujo total partido por el flujo de una luminaria en particular. ¿Ah? Con eso determinamos lo que es el número de luminarias totales que necesitamos en un local. Esto se saca de las tablas, ¿cierto? De las tablas que ya vimos, por ejemplo, en el catálogo de Philips, que estamos ocupando para efectos de este curso. Sigamos viendo la cantidad de luminarias, ¿cierto? El número de luminarias finalmente sería por la iluminancia total, por el área, partido esto por lo que es el coeficiente de utilización, por el factor de mantenimiento y por el flujo de la luminaria en particular, que pueden ser 3.000, 4.000 lúmenes. Para verificar el nivel de iluminación final, ¿cierto?, que sería el promedio, ya sería el número total de luminarias que vamos a ocupar, que tiene que ser un número entero, no puede ser un número ya con comas, coma 3, coma 5. Se multiplica por el flujo de la luminaria, ¿cierto?, por el factor de mantenimiento, perdón, el coeficiente de utilización y todo dividido por el área. Y con eso verificamos. ¿Cómo se calcula el índice del local? Acá tenemos el local. Esto es bastante similar a lo que vimos en lo que es el método de las cavidades zonales, ¿cierto? Aquí hay que determinar ya posteriormente lo que es el coeficiente de utilización, que tiene que ver con las características del local. Bueno, tenemos el plano de las luminarias, el plano de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos este espacio. Y hay que considerar, hay dos fórmulas para calcular lo que es el coeficiente o el índice del local. Tiene que ver, por ejemplo, esta fórmula acá, ya esta tiene que ver con iluminación directa, semidirecta, directa, indirecta y también difusa. Por lo tanto, sería el largo por el ancho dividido por este espacio, esta distancia entre las luminarias y el plano de trabajo, factor, ¿cierto?, del largo más el ancho. Esta es la fórmula que se ocupa para este tipo de iluminación. Veamos para el otro tipo de iluminación. Tenemos ya para las iluminaciones que son indirectas, eso quiere decir hacia arriba o mayoritariamente hacia arriba, como es la semi-indirecta, que sería 3 veces lo que es el área del local, dividido por 2 por la distancia entre las luminarias y el plano de trabajo, factor del largo más el ancho del local. También hay que determinar el coeficiente de utilización, ¿cierto?, que tiene que ver con el grado de reflexión del local, ¿cierto?, de las paredes, el techo, por ejemplo, y en lo que es el piso. Normalmente se podría ocupar esta tablita o la tablita que nosotros ya aprendimos a obtener, ¿cierto?, de lo que es el Dialux. Ahí aparece bastante más claro y más preciso lo que son los diferentes valores. El techo, si es claro, por ejemplo, se ocupa un factor de reflexión de 0,5, igual las paredes, si es clara o oscura las paredes, o un tono medio, y el suelo, ¿cierto? Ya vimos que el suelo normalmente se ocupa 0,2 como factor de reflexión. Entonces, una vez que hemos determinado lo que es el índice del local y determinado lo que son los índices de reflexión, ¿cierto? Fijamos acá lo que es el índice del local calculado, dependiendo de los tipos de luminaria, y obviamente en función de los índices de reflexión o factores de reflexión de lo que son techos y paredes, que serían los del techo, y este serían los de las paredes, obviamente nosotros vamos a fijar y vamos a tomar un valor. En este caso sería 0,57 como coeficiente de utilización. Ahora, puede que no dé exacto, pero ahí podríamos hacer una interpolación, por ejemplo. Acá tenemos lo que es el factor de mantenimiento, si el local es limpio o es sucio,
se podría ocupar para un local limpio, un factor de mantenimiento de 0,8 y un local sucio de 0,6. ¿no? ¿Cómo se calcula el número de luminarias que se van a ocupar a lo ancho y a lo largo? Fijémonos, aquí tenemos la fórmula. Sería la raíz cuadrada, lo que es el número de luminarias a lo ancho. Sería que el número total de luminarias que se multiplica por el ancho de la sala y todo esto se divide por el largo de la sala. Y con eso vamos a tener un número de luminarias. Este dato nos sirve para calcular las luminarias a lo largo. Acá tenemos el número de luminarias a lo largo, que sería el número de luminarias a lo ancho, que se multiplica, ¿cierto?, por el cociente entre el largo de la sala partido por el ancho de la sala. Obviamente, por este valor nos va a dar lo que es el número total de luminarias. Esto sería el número de luminarias a lo largo y esto sería el número de luminarias a lo ancho. Como les decía hace un rato, lo ideal, o sea, no lo ideal, lo que se debe hacer es ocupar un número cerrado de luminarias. No se puede ocupar 13,6 luminarias. Tendría que ser 14 luminarias y a lo mejor ahí ajustarlo para que nos dé el número de luminaria entre largo y ancho. Hay que ajustarlo también ahí ya en forma más precisa. Veamos un ejemplo. Dice determinar la cantidad de luminarias que se necesitan para iluminar un ambiente de un centro de educación, de enseñanza, una aula cuyas dimensiones son 10 metros de largo, ya, una profundidad o ancho de 7 metros, sería de 10 por 7, y la altura del techo sería 2,5 metros, del suelo al techo. Dice asumir que las luminarias están adosadas al techo y el plano de trabajo se encuentra a 0,8 metros del piso. El calor o color de las paredes y techo es claro, mejor dicho, el color. Por lo tanto, si son claros, se tiene ya los factores de reflexión. Dice utilizar con lámparas fluorescentes de 2 por 40 watts. Esas serían las luminarias, que tendrían 2 lámparas. Iluminación directa, eso quiere decir iluminando directamente hacia abajo. Ocupar el método SIGE, que es el método de los lúmenes. Las salas deberían estar de acuerdo a esta norma, pero nosotros nos vamos a basar en la norma chilena. Una iluminación de 400 lux. Y cada lámpara fluorescente tiene un flujo de 2.850 lúmenes. El área de trabajo sería 70 metros cuadrados, que sería el largo por el ancho. Como son del tipo luz directa, vamos a ocupar esta fórmula. Por lo tanto, nos daría un índice del local K de 2,42, aplicando la fórmula 2,42. Nos vamos a lo que es la tablita. Aquí dice que se está ocupando, dice, para utilizar los datos del cuadro, definiremos factor del techo de 0,8, factor de las paredes, ¿cierto?, de 0,5 y el factor de mantenimiento. Normalmente las salas de clases son bastante limpias. Por lo tanto, aquí se da un factor de 0,75 o 75%. Dice, ¿cuánto nos dio el índice del local? Nos dio 2,42, por lo tanto, estaría entre 2 y 5. Estaría más cercano a 0,47. Por lo tanto, en forma directa podríamos ocupar 0,47 como coeficiente. 0,47. O, si ustedes prefieren trabajar con lo que es la matemática, se puede interpolar. Aquí hay un método de interpolación, ¿cierto? En matemática este asuntito. Por lo tanto, el coeficiente de utilización, haciendo la interpolación, de acuerdo a este ejemplo, nos da 0,4668. Bastante más aproximado. El que veíamos en la tabla era aproximadamente 0,47. Ocupemos el que se calculó por interpolación. Bueno, por lo tanto, el flujo total, ¿cierto?, sería lo que se requiere, que son 400 lux por el área, dividido por el coeficiente de utilización, ¿cierto?, y por el factor de mantenimiento, y nos da aproximadamente
ya 79.977 lúmenes, ¿ah? 79.000. Por lo tanto, recordémonos, ¿cierto?, que las luminarias tenían dos lámparas. Por lo tanto, si el flujo de una de las lámparas era de 2.850, ¿cierto?, el flujo total de la luminaria es de 5.700 lúmenes. Por lo tanto, aquí ya podemos calcular directamente lo que es el número de luminarias. Vamos viendo, ¿cierto? Por lo tanto, el número de luminarias sería el flujo total dividido por el flujo de la luminaria, nos da 14 luminarias. 14 luminarias en total que requeriríamos. Pero ojo, ¿cómo distribuimos 14 luminarias entre ancho y largo? Es una buena pregunta. Por lo tanto, aquí calculamos cuántas luminarias serían de ancho. Aplicamos la fórmula, nos daría 3,1 luminarias. Aplicamos acá la fórmula para calcular a lo largo, ¿cierto? Nos daría 4,4. Si se fijan, 3,1 por 4,4 sería más o menos las 14 luminarias. Pero la lógica sería que para instalar luminarias de largo y ancho en forma asimétrica, para que exista simetría, 12 luminarias o ocupamos 15 luminarias. Bueno, la lógica nos dice que deberíamos ocupar 15 luminarias, ¿cierto? Porque con 12 luminarias estaríamos bajando mucho lo que es la iluminancia que se requiere. Por lo tanto, vamos a elegir 15 luminarias, ¿cierto? 3 de ancho y 5 de largo. Esas serían las 15 luminarias. Por lo tanto, calculamos ahora lo que es la iluminancia promedio del local, de acuerdo a la fórmula, 428 lux. Bastante bueno, ¿cierto? Porque lo que nos exige la norma, por lo menos la norma que aparece en este ejercicio, eran de 400 lux. Aquí nos está dando de promedio 428 lux. Este es un pequeño ejercicio que es bastante práctico. La mayoría de los ejercicios, los que yo les mandé para desarrollar, se desarrollan exactamente de la misma forma. Por lo tanto, también les voy a pedir ocupar estos criterios, ¿cierto? Si nosotros necesitamos simetría dentro de la sala, vamos a tener que repartir en forma muy uniforme lo que son las luminarias, ¿ah? Acá hay otro ejemplo, ¿cierto?, que se los voy a dejar a ustedes. Este es otro tipo de local. Es un local industrial, ¿cierto?, que es de 60 por 25 metros, ¿ah? Una altura de 5 metros. Las luminarias están colgadas a 0,5 metros. La iluminación recomendada es de 700 lux. Se fijan y ocupen esta tablita. Una vez calculado el factor, ¿cierto?, del local y considerar cuáles son las diferentes tipos de factores de reflexión, ¿cierto? Las paredes, techo, todo eso. Ahí está la solución. Ahí ustedes pueden echarle una miradita más en detalle de cómo efectuar lo que es el cálculo por el método de los lúmenes, o SIE, ¿cierto? El método SIE. Le vamos a llamar de los lúmenes mejor, ¿cierto? Que es bastante más claro en la explicación. Aquí está cómo se va haciendo la tabla, cómo se hace la interpolación o extrapolación, en este caso le llaman. Ya, también háganlo por... yo les recomiendo que en la prueba el valor más cercano, ¿ah? Si está, por ejemplo, el índice del local es de 1,7, 1,6, y tenemos que nos da, por ejemplo, acá entre 0,61 y 0,67, pueden hacer una aproximación, ¿cierto? Pueden hacer una aproximación, ocupar 0,62, 0,63, más o menos, ¿cierto? O sea, lo que es el resultado no va a dar tan raro, tan extraño. Acordémonos que estas tablitas también se pueden sacar del Dialux, ¿ah? Para cada tipo de luminaria. Ya vamos a ver un ejemplo de estas luminarias interiores, ¿cierto? De sodio o LED. Bueno, acá hay algunas tablitas de cómo se van calculando ciertos parámetros. Estas son tablitas de ayuda. Acá tenemos de cómo se van distribuyendo los diferentes tipos de luminarias en un local, ¿cierto? Obviamente también se pueden ir calculando las distancias respecto de las paredes y la distancia entre las luminarias, ¿cierto? Allí ustedes pueden encontrar
Aquí hay un pequeño ejemplo, dice distribuir 12 luminarias en un local de 12 por 3. ¿Ah? Sería de 6 por 2 las luminarias, ¿cierto? Sería la lógica. 6 por 2, ya, pero igual calcúlenlo, ¿ah? Calcúlenlo a lo ancho, a lo largo, y también se puede ir calculando. Bueno, aquí hay cómo se determina factor de mantenimiento, el coeficiente de utilización. Esto es como una pequeña ayuda para que ustedes lo puedan utilizar, por ejemplo, ambientes muy limpios, oficinas, bancos, hospitales. Factor de mantenimiento 0,8. Y cuando ya son más sucios, lugares donde se efectúan trabajos, 50% o 0,5, que es lo mismo. Ahí está cómo se van determinando algunas fórmulas. Aquí tenemos la fórmula del factor del local, cuando son luces directas, semidirectas, ahí aparece claramente. Y aquí aparece cuando son indirectas o semi-indirectas, que sería esta otra fórmula, cómo se determina lo que es el coeficiente de utilización, ¿cierto? Acá tenemos los coeficientes de reflexión, si los techos, paredes o suelos son claros, oscuros, cuáles valores ir ocupando. Se fijan, aquí tenemos diferentes tablitas. Todo esto obviamente está contenido en el Dialux. Eso lo toma directamente y en forma automática, ¿eh? Acá cuáles son las fórmulas que se ocupan, ¿cierto? Para los flujos, números de luminarias, ¿cierto? Y también acá tenemos diferentes tablitas, 4 tablitas para los diferentes tipos de luminaria, para determinar, ¿cierto?, lo que son los coeficientes de utilización. Ya, cuáles son las etapas del cálculo, esto ya lo vimos. En este caso es los pasos a utilizar para el cálculo mediante el método de los lúmenes. Eso sería la presentación del método de los lúmenes. Espero que haya sido clara, chiquillos. Vamos a volver a la Classroom.